Nietzsche, la crisis de la razón ilustrada. Hola amigos, soy Rafael Robles. En los próximos minutos vamos a hacer un recorrido por la filosofía de Nietzsche. En estos tiempos de brevilocuencia, de rapidez, de inmediatez, hace falta el sosiego y la tranquilidad para poder pensar filosóficamente. Este vídeo, por tanto, es un poco largo. Lo puedes ir recortando, parando poco a poco, para poder ir aprendiendo o recordando la filosofía de Nietzsche. ¿Estás preparado? Adelante, vamos con ello. Antes de lanzarnos a la filosofía de Nietzsche, es preciso organizar cómo se va a explicar. Para eso nos vamos a basar en un criterio de evaluación. El criterio de evaluación es el siguiente. Vamos a partir del concepto de vitalismo. El vitalismo es clave en toda la filosofía de Friedrich Nietzsche. A partir de ahí vamos a ir estableciendo, filosofando sobre varios conceptos derivados de este primero que es el vitalismo. En primer lugar, veremos en qué consiste la crítica que hace Nietzsche a la filosofía occidental, a la filosofía ilustrada. A partir de 4 puntos. En primer lugar, la metafísica, cómo critica Nietzsche la metafísica, qué crítica hace Nietzsche a la moral, qué crítica hace Nietzsche a la ciencia y, por último, qué crítica hace Nietzsche al lenguaje. A renglón seguido tendremos que, una vez visto esta parte de la crítica, veremos el concepto de superhombre que también deriva de este de vitalismo. Y nos centraremos en la inversión de los valores y de la voluntad de poder. Inmediatamente después veremos a uno de los autores que también se puede considerar vitalista y que Nietzsche admiraba muy bien y lo vamos a comparar brevemente. La figura de Schopenhauer y la figura de Nietzsche. También veremos a continuación la influencia de Nietzsche en la posteridad, en qué autores ha influido nuestro autor y veremos también un juicio crítico. Ustedes, como espectadores, no se tienen que quedar las cosas pensadas, tienen que pensarlas por sí mismos. Entonces, el juicio crítico, al finalizar toda exposición filosófica, es fundamental. Igualmente, bueno, pues vamos a trabajar 3 competencias clave. En primer lugar, la competencia en comunicación lingüística, esto es dialogar, esto es escuchar. Vamos a hablar también de competencias sociales y cívicas, puesto que el mensaje de Nietzsche dice mucho acerca de eso a favor o en contra, por tanto esa reflexión sobre lo social, sobre lo cívico se va a hacer con este autor. Y por último, la competencia de aprender a aprender. El hecho de que estén ustedes viendo un vídeo por su cuenta, a su ritmo, pues le permite ir aprendiendo por sí mismo, aprendiendo a aprender. Entonces, tal y como dicen los pedagogos, la pedagogía actual, la legislación educativa, pues esto es lo que vamos a hacer. Por un lado, este criterio de evaluación inspirado en el vitalismo, como he explicado, luego estas competencias clave y todo esto luego se va a concretar en unos estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje que vamos a ver a la hora de trabajar con Nietzsche son los siguientes. En primer lugar, ustedes, espectadores, los estudiantes que estén en bachillerato, los primeros cursos de la universidad, lo que van a ver a lo largo de los próximos minutos es unos conceptos y, por tanto, ustedes tienen que ser capaces de definir conceptos de Nietzsche tales como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno retorno. Estos conceptos tienen que quedar claros tras mi exposición. Si no quedará claro, por favor, en el apartado de comentarios dejan ustedes las críticas que estimen oportunas y lo podremos mejorar. Otro estándar de aprendizaje, el 2.2, dice que ustedes como espectadores o los estudiantes entienden y explican con claridad, tanto en lenguaje oral como en lenguaje escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche. Yo no estoy aquí simplemente para contar,
si ustedes no lo cuentan por sí mismos, si no lo expresan de forma oral con sus familiares, con sus amigos, en la clase, en la universidad, donde sea, pues no puede ser esto de provecho. Incluso el diálogo interior con ustedes mismos es importante. Hay que oralizar, hay que escribir también, plasmar por escrito. A escribir se aprende escribiendo y a expresarse, a hablar, pues se aprende hablando. Esto es fundamental. Bien, entonces, las teorías fundamentales hay que expresarlas de forma oral y de forma escrita. Considerando la crítica a la metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora. Esto es lo que hay que hacer. Expresar de manera oral y escrita las teorías fundamentales partiendo de esa crítica que vamos a explicar a continuación a la metafísica, a la moral, a la ciencia y a la verdad como metáfora. Considerando la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder. Ya vamos viendo aquí conceptos que están apareciendo y que yo cuento, pero que ustedes tendrán que contar a otras personas o contarse o replantearse a ustedes mismos. Y por último, todo esto comparándolas con las teorías de la filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. ¿De acuerdo? Este es el estándar de aprendizaje 2.2. Seguimos avanzando y vemos el estándar de aprendizaje 2.3 que dice que el estudiante distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad. El concepto de voluntad es el que une a Nietzsche y a Schopenhauer. Identificando los problemas de la filosofía contemporánea. Por tanto, vamos a hablar de autores contemporáneos, de teorías contemporáneas. Aunque Nietzsche falleció en 1900, su legado filosófico sigue presente y se sigue pensando por parte de los filósofos actuales. Y, en último lugar, relacionándolas con las soluciones aportadas por Nietzsche. ¿Cómo solucionan los problemas los filósofos contemporáneos? ¿Cómo los solucionaba Nietzsche? ¿Qué hay de común en todos ellos? El estándar de aprendizaje 2.4 dice que el estudiante estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales. Después de mi explicación, veremos si soy capaz de convenceros de ello, de que Nietzsche ha sido capaz de desarrollar unas ideas, de influir en los cambios sociales y que, por tanto, ustedes lo estiman, ustedes son capaces de valorarlo. Y también ustedes tienen que ser capaces, al finalizar este vídeo, al de verlo, que tienen que valorar positivamente la defensa de la verdad y la defensa de la libertad. Es decir, estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por valorando positivamente esa defensa de la verdad y de la libertad que proponía nuestro insigne filósofo. Bueno, pues puestas las bases de lo que vamos a ver en los próximos minutos, ya podemos empezar a disfrutar de la filosofía de Nietzsche. ¿Estáis atentos? ¿Dispuestos? ¿Cómodos en el sofá? ¿Cómodos donde sea? En un podcast, por ejemplo, mientras se va corriendo por el parque o en la casa tranquilamente mientras se está haciendo alguna faena del hogar. Cualquier cosa, cualquier situación es buena para ponerse a pensar. ¿Listos? ¡Vámonos! Nietzsche nació en Rocken, en la región de Sajonia, en Alemania, lo que antaño era Prusia, y en el año 1844. Y falleció en Weimar, Turingia, en esta zona, esta es la zona de Turingia de Alemania, en el año 1900. Su padre enloqueció un año antes de morir, dejando a su pequeño hijito, Friedrich Nietzsche, huérfano, y quedó al cuidado de su madre. Su madre y su hermana, esta es su hermana, que se llama Therese Elisabeth Alexandra Foster Nietzsche. Era su hermana que le cuidaría durante gran parte de su existencia y que le influyeron enormemente. Hay alguna polémica porque la hermana, al parecer, no es del todo seguro, no está del todo claro, pues vendió o quería hacer dinero con su obra literaria y tuvo algún trapicheo, entre comillas, con los nazis. Le influyeron compositores tales como Richard Wagner o
Peter Gast. Si van ustedes a YouTube o a otras plataformas musicales, pues ustedes pueden escuchar su música, la música de Richard Wagner y de Peter Gast. También Paul Ree y Lou Andreas Salomé influyeron notablemente en nuestro autor, tanto que es que llegaron a ser amigos. Incluso Lou Andreas Salomé era el amor de la vida de Nietzsche. Hay una película cuyo título es Lou Andreas Salomé que os animo a ver. Ahora voy a poner algunos fragmentos de dicha película. No olvidemos tampoco que el filósofo Arthur Schopenhauer, del que hablaremos más adelante, fue uno de los que más impronta dejaron en el pensamiento de Nietzsche. Bueno, vamos a ver esta escena de la película reciente del año 2019, Lou Andreas. ¿Entonces también está en el infierno? Se trata del desarrollo de mi mente y mi carácter. Cuando tengas hijos tendrás una vida suficientemente plena. ¿No puedo tomar mis propias decisiones? Permitan que les presente Louis von Salomé, Friedrich Nietzsche. ¿De qué estrellas hemos caído para encontrarnos aquí? Por lo que a mí respecta, vengo de Zurich. He tenido un sueño. Vivíamos juntos, camaradas en busca de la perfección intelectual. Así lo había imaginado. Eso vulneraría todas las convenciones. Es la mujer con la que siempre he soñado. Me llamo René María Rilke. No puedo vivir sin ti. El destino ha cruzado nuestros caminos. Si no se casa conmigo, no quiero seguir viviendo. Sabía que era una mujerzuela. Nunca me casaré. Quiero ser libre. ¿De verdad renunciarás a lo más hermoso de la vida? La señorita von Salomé ha superado nuestras expectativas. Gracias. ¿Tiene en mente elaborar nuevos proyectos? Disculpe, profesor Freud. Celebro que le resulte interesante este tema. Me gustaría estudiar con usted. Tú siempre lo quieres todo. ¿Por qué no? Hay también un vídeo en el que se muestran las últimas horas de vida de Friedrich Nietzsche, que, bueno, es perturbador, como una mente tan brillante, al final, bueno, toda su vida fue bastante delicado de salud, tuvo una enfermedad a partir de una sífilis que sufrió, pero como estas imágenes dejan ver y nos hace pensar sobre la finitud de la existencia humana, por muy grande que haya sido la mente de alguien. Vamos a ver estos segundos. Pueden ver el vídeo completo en cualquier plataforma de vídeos de Internet. Nietzsche decimos que es un filósofo, pero en realidad no lo es. Nietzsche más bien es un ensayista, o incluso Nietzsche es más bien un poeta. Él no tiene un sistema filosófico. Él es muy anárquico en su escritura, él es muy poético, él utiliza proverbios, frases breves e ingeniosas, textos brevitos, muy breves, muy condensados, utiliza mucho la metáfora, es decir, se acerca mucho más a la poesía que a la filosofía per se. Los grandes filósofos, Kant, Hegel, etc., tenían sistemas filosóficos contundentes, sin embargo Nietzsche no. Por tanto, no tiene nada de filósofo en el sentido académico. No le preocupa definir una terminología rigurosa, ni elaborar esos tratados sistemáticos. Él considera que esa ambición de rigurosidad, de conseguir un sistema filosófico, deja escapar la riqueza de la vida, deja escapar la riqueza de la realidad. La vida, la realidad, no se pueden sistematizar.
son demasiado complejas como para hacer eso. A la vida, a la realidad, uno solo se puede acercar mediante símbolos, mediante metáforas, mediante la poesía. Como mucho, algún ensayo, pero no filosofía estrictamente hablando. Nietzsche, por tanto, es más bien un ensayista, un poeta, pero con una visión muy poderosa, muy crítica y muy original de la filosofía y de la humanidad. De este modo, Nietzsche afirma que sólo el lenguaje metafórico, con sus connotaciones más que sus denotaciones, es capaz de expresar el mundo. La metáfora exige una interpretación creadora. Cuando hacemos metáforas, cuando intentamos definir algo estrictamente, es imposible. Solamente se puede hacer recurriendo a algo que se le parezca, al símbolo, más en concreto, la metáfora. Es decir, cuando él escribe, por ejemplo, Así habló Zaratustra, ¿qué es lo que está haciendo? Así habló Zaratustra. Pues es un dios, el dios de la religión zoroástrica que todavía pervive en algunas zonas de Irán, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no está hablando de Zoroastro, está hablando de otra cosa que simboliza Zoroastro. Está hablando de la metáfora de Zoroastro. Ese Zoroastro es la metáfora quizás del superhombre o es la metáfora quizás de la voluntad de poder. Dos conceptos que veremos más adelante. Por tanto, primera cosa que tiene que quedar clara es el uso de la metáfora, la importancia de la metáfora para poder acceder a entender la realidad. Bueno, siempre es importante cuando se habla de un filósofo dar unas breves pinceladas sobre el contexto histórico, filosófico y cultural en el que le tocó vivir. Nietzsche, pues, ha estado influido por una época en la que estaba Darwin y que publica El origen de las especies en el año 1859. También en esta época, entre 1870 y 1871, se produce la Guerra Franco-Prusiana. Recordamos que Nietzsche vivió, nació y falleció en Prusia, que hoy es Alemania, ¿verdad? Es la época del Segundo Reich alemán, entre 1871 y 1918. Recordamos que Nietzsche falleció en el año 1900. Era el Segundo Reich alemán, la Prusia auténtica, ¿no? En este periodo se produce una modernización acelerada de Alemania. Esto fue conducida por la rígida mano de la razón de Estado prusiana. Luego también está la mano del canciller von Bismarck, que vivió entre 1815 y 1898, y él mantenía en su poder la jerarquía entera del aparato burocrático, es el gran burócrata, con el fin de alcanzar a Inglaterra en su revolución industrial. Estos hechos, entre muchos otros, son básicos para entender el contexto social, económico, político, cultural, que hace posible que Nietzsche escribiera lo que escribió y pensara lo que pensó. Un filósofo en un contexto distinto probablemente diría cosas distintas. Piensen ustedes, Platón en una época como la de Nietzsche, ¿habría escrito lo mismo? ¿Los problemas eran los mismos? Y si eran los mismos, ¿se plantearían de formas distintas? Dejo ahí la pregunta. ¿Cuáles son las obras más importantes de Nietzsche? Nietzsche escribió muchísimo. Las voy a decir, no las digo para memorizarlas todas, sino, bueno, por el título de las obras podemos ver más o menos qué temas son los que trató. A lo largo de la exposición tomaremos fragmentos e ideas de algunos de estos libros, pero las más importantes, pues por ejemplo, El origen de la tragedia en el año 1871, Humano, demasiado humano, El caminante y su sombra, Aurora, La ciencia jovial, también se suele traducir como la gaya ciencia. Así habló Zaratustra en el año 1885, uno de los libros clave. Más allá del bien y del mal, otro libro importantísimo. La genealogía de la moral, también crucial. El crepúsculo de los ídolos. Ecce homo, el anticristo. Voluntad de poder
y sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Algunas obras que nos vayan sonando, pero lo importante son las ideas que contienen estas obras, algunas de las ideas que nos hagan pensar. Bueno, pues una vez visto el contexto y vistas las obras fundamentales en las que nos vamos a basar, algunas de sus ideas para tratar los temas de Nietzsche, vamos a seguir el camino que nos hemos marcado con este criterio de evaluación. Hemos dicho que el primer punto a tratar era el del vitalismo, a partir del cual se derivan todos los demás asuntos que queremos tratar. Bien, ¿qué es eso del vitalismo? El vitalismo es una teoría filosófica que dice que la vida es irreductible a cualquier otra categoría extraña a sí misma. Es decir, la vida es lo fundamental. Todo aquello que es ajeno a la vida, que actúa contra la vida, que hace que nos olvidemos de vivir, no es vitalismo, es algo que no merece la pena. Vivir una vida sin vivirla es de todo punto absurdo. De este modo, el vitalismo nos indica que se puede entender toda la filosofía como el intento más radical de hacer de la vida lo absoluto. La vida es un valor en sí misma. La vida además es instintiva, irracional, intuitiva. Hay mucho de intuición, intuitiva. Lo escribo aquí porque es uno de los conceptos que nos indica el estándar de aprendizaje sobre el que tenemos que pensar y reflexionar. La vida es intuición. ¿Se puede conocer la vida o la vida más bien hay que intuirla? Es decir, hay un componente irracional. ¿Se puede razonar en la vida o se nos escapan demasiados elementos como para poder razonar acerca de ellos? Esto es lo que decía Nietzsche. Además, la vida es una instancia biológica, es pura biología, hay una dimensión biológica que no se puede rechazar. Luego veremos que hace una crítica Nietzsche a las religiones y que algunas de ellas pues reniegan de esa dimensión biológica. No, hay que acudir a la biología. La vida también es la vida como creación y la vida como destrucción. La vida es continuo cambio, como diría Heráclito, creación y destrucción, destruir para crear, crear para destruir. Y es un ámbito de la alegría, pero no solo de la alegría, sino también del dolor. La vida es dolor, la vida es alegría, y ambas hay que vivirlas de verdad, no hay que huir de ellas, hay que vivir la alegría y hay que vivir el dolor. Por esta razón, Nietzsche creyó posible que se podía medir el valor, por ejemplo, de la metafísica, o el valor de la teoría del conocimiento, o el valor de la ética a partir de su oposición o afirmación respecto de la vida. Es decir, la metafísica será mejor o peor si niega la vida o si no la niega. La gnoseología, la teoría del conocimiento, depende de lo que diga sobre la vida, será una teoría del conocimiento buena o mala. O la ética, una ética que reniega de la vida es una mala ética. Una ética vitalista, que no huye al dolor, a la alegría, que no rehúye a la destrucción ni a la creación. Una ética así, una ética vitalista, es una buena, es una excelente ética. Para explicar el vitalismo, Nietzsche se sirve de dos figuras mitológicas. En primer lugar, este que ven ustedes, ¿quién creen ustedes que es? Por su gordura, por su exuberancia. Analicen este cuadro de Pedro Pablo Rubens. Parece que aquí está bebiendo vino, se le está escanciando, está completamente presa de los más puros, más oscuros deseos, se deja llevar por la vida, en definitiva, eso es lo que dice Nietzsche, ¿no? Este es Dioniso o Baco, es el dios del vino. Nietzsche defiende el espíritu dionisíaco, el espíritu de Baco, de Dionisos, porque representa la voluntad irracional de vivir. La voluntad de vivir con pasión, esa voluntad embriagadora y amante de la existencia. Eso es lo que representa el dios Dionisos. Por el contrario, tenemos aquí
al dios Apolo. Esta es una escultura que se encuentra en el Museo del Louvre. Por el contrario, al contrario que Baco, Apolo representa la claridad, el orden, la línea. Aquí tenemos las curvas, aquí tenemos la línea. Todo este orden, toda esta estructura, en el fondo, lo que hace es que no se pueda expresar el vital espíritu dionisíaco. ¿De acuerdo? Con esta contraposición entre Apolo por este lado y Dionisos por este, entiende o nos hace entender Nietzsche la importancia de diferenciar entre una perspectiva vitalista y una perspectiva no vitalista, que lo único que hace es olvidarnos de lo más importante que tenemos, que es la vida. ¿Y qué es la vida? Hay un texto muy claro que tiene Nietzsche en la Ciencia Jovial, el número 26. Dice así: ¿qué significa vivir? Vivir, esto significa derribar continuamente algo de uno mismo que quiere morir. Vivir significa derribar todo aquello que nos haga morir. Valga la paradoja, ¿no? Para vivir hay que morir. Para construirse hay que derribar. Eso dice Nietzsche. Derribar continuamente algo de uno mismo que quiere morir. Piensen ustedes, ¿qué es lo que quiere morir de ustedes mismos? Analícenlo. A lo mejor quiere morir el trabajo, ese trabajo en el que usted pasa 8 horas todos los días y que lo único que hace es olvidarle de la vida. Pues Nietzsche le diría, por favor, deje usted el trabajo. Si eso te hace morir, es decir, evitar la vida, abandónalo. Para Nietzsche también vivir significa ser cruel e implacable contra todo lo que se vuelve débil y viejo dentro de nosotros. Fuera la debilidad, fuera la vejez. Hay que rebelarse contra todo ello. Ahora explicaremos todo esto con su concepto del superhombre y de la moral de los fuertes y tal. De momento apuntamos esto. La debilidad, la vejez, ambos son contrarios a la vida. Hay que desecharlos. Dice Nietzsche que vivir significa, pues, no tener piedad con lo que muere, con la miseria, con el anciano, y lo pone entre símbolos de interrogación. Más bien es una pregunta retórica. Él está totalmente convencido. No hay que tener piedad. La piedad es una debilidad que además atenta contra la vida, según Nietzsche. Ser siempre asesino, eso es a lo que nos anima Nietzsche, a ser asesino. Claro, hay que tener cuidado. Ya hemos dicho antes que Nietzsche utiliza un lenguaje metafórico, no es el asesino que va asesinando personas, no, es el asesino que va asesinando esas actitudes, esas manías psicológicas, esos pensamientos, esas acciones que atentan contra lo más importante que tiene el ser humano, que es la vida. Y termina, pero si el viejo Moisés dijo, no matarás. Bueno, aquí hace una alusión bíblica, en lo que yo entiendo como una cuestión algo irónica, puesto que la religión no es algo que considere demasiado serio. De hecho, una de sus frases, veremos a continuación, es que Dios ha muerto. ¿Vale? Bueno, esto es, grosso modo, lo que significa vivir para Nietzsche. Bueno, pues eso en cuanto al concepto más importante de Nietzsche, que es el de vitalismo. A partir de aquí, como he indicado al principio, vamos a ir viendo conceptos relacionados con él. El primero de ellos es el de la crítica. Una crítica de la moral, una crítica de la metafísica, una crítica a la ciencia y una crítica al lenguaje. Es decir, una crítica a todos los valores de la civilización occidental. Para Nietzsche hay una transvaloración de los valores establecidos. Es decir, Europa, Occidente, es heredera
de los valores del humanismo cristiano. Esa moral cristiana que consiste en la bondad, en la dedicación, en la piedad, en el poner la otra mejilla. Todos esos valores, dice Nietzsche, que no son más que resentimiento de los débiles. Lo único que pretenden con esto los débiles, que se dejan llevar por la piedad, la dedicación y la bondad, su única intención es debilitar a los fuertes mediante su culpabilización. Los débiles siempre dicen al fuerte, por tu culpa yo estoy así. De cierta manera esto es algo existencialista. Los existencialistas, Sartre y compañía, decían que, oye, uno tiene que asumir las riendas de su vida, dejar de culpar a los demás, dejar de culpar al mundo de lo que le sucede a uno. En cierta medida beben de este pensamiento de Nietzsche. Deja de culpar al fuerte. Asume las riendas de tu vida. Deja en paz a los demás. Lo que te pasa es por tu culpa, no culpes a otros. En cierta medida, así se podría resumir este concepto de transvaloración de los valores establecidos. Todos los valores heredados, pues a lo mejor no son tan ciertos. Hay que transvalorarlos, hay que cambiarlos por otros valores mejores. Es así que Nietzsche entonces distingue entre unos valores o una moral de los fuertes y unos valores o una moral de los débiles. ¿Y en qué consiste la moral de los fuertes? Vamos a ver 6 características básicas de la moral de los fuertes. En primer lugar, la moral de los fuertes es individualista y conquistadora. Se bastan a sí mismos, no necesitan de los colectivismos, ni del gregarismo, ni de la sociedad. Son independientes. Esta moral de los fuertes está ligada a la voluntad de poder, dominación y actualización de todo lo que es posible. Paul Ricoeur es un filósofo que se le suele encasillar dentro del movimiento de la hermenéutica. Hablaba de los filósofos de la sospecha, esos filósofos que han dado a la humanidad pistas acerca de que lo que hacemos en realidad lo hacemos movidos por fuerzas ocultas. Los 3 filósofos de la sospecha son, en primer lugar, Marx, todo en el fondo lo hacemos por dinero. En segundo lugar, Sigmund Freud, todo lo hacemos movidos por esas fuerzas del subconsciente, de las que no somos conscientes. Y en tercer lugar, nuestro amigo Nietzsche, que hablaba de la voluntad de poder. Todos nuestros actos están movidos por la voluntad de poder. En el fondo queremos dejar nuestra huella en el mundo, hacernos valer. Grosso modo, esa es la definición de voluntad de poder. La moral de los fuertes no acepta los valores establecidos, no acepta el deber establecido, en absoluto. El hombre fuerte inventa sus propios valores, decide cuál es su deber. La moral de los fuertes no es hostil a los que menos tienen. Pero uno que ayuda tiene que ayudar porque le da la gana ayudar, porque quiere ayudar, porque es su voluntad ayudar, no porque se siente llevado por la compasión, por la pena o por cualquiera de estas debilidades herederas, según Nietzsche, de esa moral cristiana. La culpa es absurdo, él elimina la cuestión de la culpabilidad, pues no deja de ser una cuestión religiosa. No. El superhombre o el hombre que se rige por una moral de fuertes ayuda porque se lo puede permitir, tiene un exceso de energía, de poder, que así puede hacerlo valer. Bien, esta moral de los fuertes se asocia a la idea de superhombre, que veremos a continuación. Y la moral de los fuertes está de acuerdo con el darwinismo, esa lucha por la vida, valorización de la guerra, por tanto, y el triunfo del más fuerte. El más fuerte en el sentido del mejor adaptado. El que no se adapta al medio, que desaparezca. ¿Por qué hay que ayudarles? No, la moral de los fuertes es totalmente darwinista.
Y por el contrario, ¿cómo es la moral de los débiles? Es justo lo contrario. La moral de los débiles está basada en el resentimiento. El resentimiento es ese que fabrica los falsos valores morales, esos valores de la debilidad y de la muerte. Cuando alguien dice que esta vida no vale nada, que la vida verdadera e importante es la del más allá, está dejándose llevar por una moral de débiles. Toda debilidad es moral de débiles por definición. La moral de los débiles culpabiliza a los fuertes, les crea mala conciencia. Debilita la fuerza haciendo creer que es mala. Tú eres fuerte, también se puede decir tú eres rico, tal. Hay que quitarte tu fuerza y hay que quitarte tu riqueza y hay que dársela a los débiles. Bueno, eso no deja de ser moral de débiles. La moral de débiles es asociativa, colectivista, gregaria. La moral de débiles está asociada al concepto de nihilismo. Ese nihilismo que inventa unos mundos mejores en que los fuertes, que para ellos son los malos, serán castigados, y donde los débiles, que se supone que son los buenos, serán recompensados. El reino de los cielos es para los pobres, suelen decir las religiones, ¿no? Pues Nietzsche está en contra de todo ello. Considera que es una cuestión de moral de débiles. Muy bien, pues esa es la crítica que hace Nietzsche a la moral. Pero hay otras críticas que también realiza Nietzsche. Hace una crítica a la metafísica. Él dice que el metafísico busca constancias en la naturaleza, pero como no las encuentra, se las inventa. La metafísica como pura cosa, como pura pérdida de tiempo totalmente ajena a la vida. Hace una crítica también a las ciencias. Y es que dice que en la realidad, en el mundo, hay aspectos que no pueden ser medibles por la ciencia, que no puede ser estudiado, que no se puede reproducir en el laboratorio. Es decir, que no pueden decir nada del ser humano. Por eso la poesía está por encima de la ciencia. Por eso la irracionalidad está por encima de la racionalidad para Nietzsche. Y en un cuarto lugar, hemos visto moral, metafísica, ciencias, en cuarto lugar tenemos el lenguaje. Una crítica al lenguaje, en el sentido de que el lenguaje nos hace creer que nos adueñamos del mundo confundiendo conceptos con verdades eternas, y no es así. El lenguaje únicamente válido es el lenguaje de la poesía, el lenguaje metafórico, cuando las palabras significan cosas distintas, cuando las palabras nos permiten acceder a mundos ocultos, pero con esa sensibilidad de la poesía. En la poesía las palabras significan cosas que en realidad no son lo que aparentan significar. Muy bien, dicho lo cual, a continuación nos vamos a centrar en tres conceptos clave de la filosofía de Nietzsche. En primer lugar, el superhombre. En segundo lugar, el eterno retorno de lo mismo. Y en tercer lugar, la voluntad de poder. Antes de ello, es preciso señalar también qué significa eso del nihilismo. Nihilismo viene del latín que significa nada. El nihilismo, para Nietzsche, es una reacción de fuga ante la vida. El nihilismo consiste en crearse refugios imaginarios en otra vida. Esta vida es un valle de lágrimas, en esta vida hay sufrimiento, en esta vida hay muerte. Pues el nihilista, para olvidar estos dolores y este sufrimiento, se refugia en el más allá. Bueno, yo sufro aquí y ya en la vida futura seré más feliz. El nihilista también tiene miedo a la vida real. Y el nihilista, en último término, también nos indica que Dios ha muerto. Esto es el nihilismo o las características básicas del nihilismo. Vamos a profundizar un poquito en estos conceptos. Veamos qué es eso del superhombre.
El superhombre es aquella persona que es capaz de pensar y de vivir el movimiento incesante y múltiple de la voluntad de poder. Y lo vive como creador, lo vive como poeta, lo vive como bailarín, lo vive como artista, hace lo que le viene en gana. El superhombre es el único capaz de aceptar la terrible verdad del eterno retorno de lo mismo. ¿Qué es el eterno retorno de lo mismo? Pues imaginaos que tú estás ahora mismo viendo este vídeo. Es un experimento mental. ¿Eres feliz o no eres feliz viéndolo? Si no eres feliz, si no estás dispuesto a vivir este segundo, estos segundos de la vida viendo un vídeo, si no estás dispuesto a vivirlo eternamente, es porque no eres suficientemente feliz. Por tanto, déjalo, estás siendo enemigo de la vida. El superhombre vive cada momento de su vida como si fuera a ser eterno, por tanto no cabe el dolor. Todo lo vive con alegría, bailando, con felicidad. Dice también Nietzsche que la única respuesta vigorosa a la condición humana es la creación artística. Porque la creación artística, el arte, es lo que sublima la existencia humana, la supera, la metamorfosea simbólicamente. Hacer arte es transformar la vida en algo mejor. ¿Y cómo se hace esa transformación, esa metamorfosis? Pues se hace alimentándote de la tragedia de la vida. En vez de negar la vida, la transformas, te alimentas de ella y creas el arte. Esto se ve muchas veces en el arte, en algunos artistas que tenían gravísimas enfermedades mentales o de cualquier tipo. Eran capaces de sublimar ese dolor y transformarlo en arte. Eso es lo que hacen los superhombres. En su libro Luces y sombras, de Morillón y compañía y otros autores, se dice esto que a mí me ha resultado interesante acerca del superhombre. Dice, pero Nietzsche no solo habló de la exaltación de la fuerza, de esa nueva bestia rubia, de ese superhombre que debe comportarse como un león. No. Insistió igualmente en la importancia de recuperar la inocencia de un niño, modelo de alguien que no ha sido contaminado por la destructiva lógica de las distinciones morales. El retorno a la infancia, como búsqueda de una pureza ya perdida, como sustituto de un Dios que se desvanecía, fue otro de los polos de atención de un mundo que buscaba ansiosamente un cierto sentido de orientación para la existencia. He aludido antes al eterno retorno de lo mismo. ¿Sigues dispuesto? ¿Sigues dispuesta a ver este vídeo? ¿Te estás aburriendo? Si te aburres, déjalo, si no, no estás siendo nietzscheano. Si estás bien, si estás dispuesto a vivir esto eternamente, bienvenida al eterno retorno de lo mismo que proponía Nietzsche. Si el tiempo es infinito, todo volverá infinitas veces, todas las alegrías, todos los sufrimientos. Cuidado, cuidado, porque cada detalle de tu vida se puede vivir eternamente, dice Nietzsche. Cada instante es eterno, también cada acto. Solo un individuo con fuerza suficiente como para soportar esta idea del eterno retorno no tiene ninguna razón para lamentar haber hecho o no haber hecho algo, porque eso será realizado toda la eternidad. En la vida no da tiempo a arrepentimientos. Actúa, dice Nietzsche, y asume las consecuencias. Es más, es que ese acto va a ser eterno. Lo vas a estar viviendo una y otra vez. Un hombre así, capaz de asumir esa idea del eterno retorno, o que al menos, si es un experimento mental, si al menos es capaz de imaginarlo y asumirlo, ese hombre es sobrehumano, ese hombre es un superhombre. Vamos a leer un fragmento de la ciencia jovial en el que se explica qué es esto del eterno retorno de lo mismo. Dice así Nietzsche:
Suponiendo que un día o una noche un demonio te siguiera a tu soledad última y te dijera, esta vida tal como la has vivido y estás viviendo, la tendrás que vivir otra vez, otras infinitas veces, y no habrá en ella nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y cada suspiro y todo lo que indecidiblemente pequeño y grande de tu vida te llegará de nuevo, y todo en el mismo orden de sucesión, también esta araña y este claro de luna entre los árboles y este instante y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia es dado la vuelta una y otra vez, y tú con él, polvillo del polvo. Suponiendo que así te hablara un demonio, ¿te arrojarías al suelo rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que así te habló? ¿O has experimentado alguna vez un instante tremendo en el que contestarías, ¿eres un dios? Y jamás he oído decir nada tan divino. Si esa noción llega a dominarte, te transformará y tal vez te aplastará. La pregunta ante todas las cosas, ¿quieres esto otra vez infinitas veces? Pesaría como el peso más pesado sobre todos tus actos. O si no, ¿qué categóricamente tendrías que llegar a decir sí a ti mismo y a la vida para no aceptar nada más anhelosamente que esta ratificación última, eterna? Parad el vídeo, releedlo. Un texto asombroso, da que pensar. Sigo, lo pregunto por tercera vez. ¿De verdad quieres seguir viendo este vídeo? ¿O hay cosas mejores que hacer que te hagan más feliz? Otro de los conceptos fundamentales es el de la voluntad de poder. La voluntad de poder implica una primacía de la voluntad y de la libertad, que está por encima de la razón, que también aniquila los valores tradicionales y que por tanto crea nuevos valores. Esas son las características de la voluntad de poder, asociadas al superhombre, puesto que el superhombre, con las características que hemos explicado antes, es libre, detesta la razón, se deja llevar por la irracionalidad, destruye los valores antiguos y crea valores nuevos, otorgándose a sí mismo nuevos valores. En este sentido vamos a ver otro texto del libro La voluntad de poder, donde se explica qué es esto de la voluntad de poder. Concentrémonos. Adelante. Mi teoría sería esta, escribe Nietzsche, que la voluntad de poder es la forma primitiva de pasión y todas las otras pasiones son solamente configuraciones de aquella. Que se obtiene un importante esclarecimiento al poner el poder en lugar de la felicidad individual, a la cual debe tender todo ser viviente, eso sí. Aspirar al poder, a un aumento de poder, el placer es solo un síntoma del sentimiento de poder alcanzado, la comprobación de una diferencia. No se aspira al goce, no. El goce sobreviene cuando se consigue lo que se pretende. El goce sobreviene cuando se consigue lo que se pretende. Yo no quiero ser feliz. La felicidad llega cuando impongo mi voluntad de poder. El goce acompaña. El goce no mueve. Que toda fuerza impelente es voluntad de poder y que fuera de esta no hay fuerza física, dinámica ni psíquica. Es un puro asunto de experiencia saber que una modificación no cesa. En sí, no tenemos ninguna razón para comprender que una modificación debería suceder a otra. Por el contrario, parecería que un estado adquirido debe necesariamente conservarse a sí mismo.
si no hubiese en él precisamente un poder de no querer conservarse. Claro está, la tesis de Spinoza, en lo tocante a la conservación de sí mismo, debería poner un término a la modificación, pero la tesis es falsa. Lo contrario es lo verdadero. Ahora bien, en todo lo que vive puede demostrarse de la forma más clara que ese viviente lo hace todo no para conservarse, sino para llegar a ser más. Insisto, paren el vídeo y relean este maravilloso texto. Aquí se hace alusión al filósofo Spinoza, perteneciente a la filosofía moderna, y él hace concretamente alusión al concepto de conatus, ese intento que tenemos las personas siempre de permanecer en nuestro ser, de conservar nuestro ser. Bien, no. Nietzsche no quiere ese conservar nuestro ser, no. Lo que él quiere es llegar a ser más, trascender el ser, trascender al hombre, llegar al superhombre, ponerse, situarse más allá del bien y más allá del mal. Bueno, me van a disculpar ustedes porque mi querido hijo Mateo estaba un poco intranquilo, así que le traigo aquí a ver si con ustedes se tranquiliza un poco. Bueno, pues ven ustedes que ya hemos visto la crítica que hace Nietzsche a los valores occidentales, hemos visto en qué consiste el superhombre con su inversión o trasvaloración de los valores y la voluntad de poder, y ahora, según hemos explicado al principio, nos tocaría explicar quién es Schopenhauer, por qué hablamos de él y su relación con ese concepto fundamental que es el del vitalismo. Pues bien, mientras que para Nietzsche la obra de Nietzsche es una continua, una constante afirmación de la vida. Sin vida, pues no merece la pena nada, absolutamente. Todo lo contrario a la vida, hay que hacerlo desaparecer. Sin embargo, en el pensamiento de Arthur Schopenhauer parece ir precisamente en sentido inverso. A veces se tilda a Schopenhauer, aquí tenemos algunos de sus libros, El arte de sobrevivir o El arte de ser feliz y por supuesto El mundo como voluntad y representación. Son libros que en el fondo hablan de cierto pesimismo, pero una lectura atenta nos dice todo lo contrario. Va en la línea de Nietzsche. Nietzsche fue un admirador de Schopenhauer y decía que, bueno, que las múltiples ocasiones en las cuales Schopenhauer habla sobre el agobio del querer y del sometimiento al deseo que padece el hombre, dan la impresión de que Schopenhauer prefiere la muerte, y no es así. Él no prefiere la muerte a una vida atada por completo al acontecimiento de los impulsos que nos mueven a la vida misma y a persistir. No. Arthur Schopenhauer, a pesar de sus textos duros, muchas veces pues algo nihilistas, pues no, es un vitalista. ¿De acuerdo? Y así pues, él también hablaba de un puro querer irreflexivo, que es la voluntad, aquí la tenemos, ¿no? Un puro querer irreflexivo. Aquí lo tenemos, la voluntad. El título de su libro es El mundo como voluntad y representación, en el cual se inspiró Nietzsche para su concepto de la voluntad de poder. Nuestra voluntad, tanto para Schopenhauer como para Nietzsche, es fundamental. Hacernos valer en el mundo, que nuestro yo esté aquí. Luego también es el sustento, ¿no? Esa voluntad es el sustento de la vida, aquello que por su ímpetu mueve a la existencia. Eso es la voluntad. Y desde luego a la representación, a la objetivación de su querer. A eso mueve la voluntad. De este modo, el fundamento último de la vida, del mundo, para Schopenhauer, es la voluntad. Ese es el fundamento último. Obviamente, Nietzsche copió todo esto de Schopenhauer. El trabajo de Schopenhauer representa para Nietzsche la prueba contundente de que es posible vivir de un modo distinto al del resto de los hombres, quienes se guían por una serie de ideas asumidas sin más que los condena a la mediocridad. Schopenhauer y Nietzsche huyen de la mediocridad, que en el fondo representa esa moral de débiles de las que hablábamos antes.
Ya para el propio tiempo de Nietzsche, la existencia cotidiana de los hombres civilizados, eran sumamente aburridos. Le parece una profunda ilusión, o mejor dicho, una decepción, eso de los hombres civilizados. Lo ordinario imponiéndose sobre la naturaleza, eso eran los hombres civilizados. No, a ojos de Nietzsche, el vulgo del siglo XIX, esa sociedad cautivada por el progreso de cuño natural, no ve lo que significa de importante el deleite de la vida. ¿Estás de acuerdo, Mateo? Bueno, aquí Mateo está intentando imponer su voluntad de poder. No sé yo si será nichano, algún día tendremos una conversación al respecto. Bueno, pues ya vamos avanzando, hemos visto la crítica que hace Nietzsche a la civilización occidental, hemos visto su concepto de superhombre, inversión de valores y voluntad de poder, hemos visto el concepto de, la relación que tenía con el filósofo Schopenhauer y ahora, según hemos marcado al principio, tenemos que hablar de la influencia. ¿En qué autores influye Nietzsche? Y aquí los tenemos en las imágenes. Este es Heidegger. Su concepto de nihilismo influye en él. En el concepto de vitalismo de dos autores españoles, Unamuno y también tenemos a Ortega, aunque para él, más que vitalismo, el término se llamaba raciovitalismo. ¿Estás de acuerdo, Mateo? Luego, obviamente, influyó mucho en Sigmund Freud, que era más o menos coetáneo de Nietzsche. Su concepción de los impulsos irracionales está muy relacionado con ese irracionalismo del que hemos hablado de Nietzsche, ¿de acuerdo? Y también influyó en la escuela de Frankfurt. Aquí tenemos a Habermas, a Adorno, tenemos también a los distintos autores de la escuela de Frankfurt que hablan de la teoría crítica. Este criticismo, esta crítica también es heredera de la filosofía de Nietzsche. Autores un poquito más contemporáneos. Bueno, pues con ellos hay que tener un poquito de cuidado, puesto que la posmodernidad, tan en boga hoy en día, tiene sus peligros. Aquí tenemos, por ejemplo, a Jean-François Lyotard con su libro La condición posmoderna. Los posmodernos en realidad lo que hacen es destruir valores, intentar crear valores nuevos, o en el fondo dicen que no hay valor alguno. Eso tiene unas reminiscencias nietzscheanas muy importantes. O Zygmunt Bauman con sus libros que siempre terminan en algo líquido, en este caso es Miedo líquido, el miedo líquido, la sociedad líquida, la educación líquida. En el fondo también hay una relación con lo que dice Nietzsche. Otro autor muy en boga y que es una estrella mediática y que cada vez que da una conferencia llena los paraninfos universitarios es Slavoj Žižek, con su título de En defensa de la intolerancia y otro tipo de cuestiones. Es decir, la intolerancia es un valor malo, según nuestra sociedad occidental, pues llega él y dice, nada, vamos a defender la intolerancia, intenta dar la vuelta a ciertos valores. Es una actitud totalmente nietzscheana. Y luego un autor también muy de moda es Byung-Chul Han, con libritos como La sociedad del cansancio, La agonía del eros, La expulsión de lo distinto. A mí me parece que Byung-Chul Han es un poco, yo no sé, es un autor que se ha puesto de moda, que no tiene un sistema filosófico, pero bueno, enseguida terminamos, Mateo, y que en definitiva intenta poner en evidencia las carencias de nuestro mundo occidental, pero no sé hasta qué punto es riguroso o a veces, con todo mi respeto, pues a veces parece un vendedor de crecepelo. Es lo que tienen todos estos autores o casi todos estos autores de la posmodernidad, herederos de Nietzsche y su deseo de destruir esta estructura social en la que vivimos. Por último, me gustaría hacer alusión al concepto de transhumanismo. Espera, toma, a ver si con esto... Toma por aquí, un chupetito, a ver si está... El concepto de transhumanismo que tiene una relación en algún... Bueno, no sé si es una relación que fuerzo un poco con lo del concepto de superhombre. En cualquier caso, hay libros muy interesantes como el del catedrático de la Universidad de Málaga, Antonio Dieguez, con un libro en la editorial Herder que se llama Transhumanismo, donde es un libro de iniciación al transhumanismo, pero con un gran rigor, donde uno se puede hacer una idea de lo que supone el ser un transhumano. Esa amenaza o esa oportunidad, depende de si se está a favor o en contra del transhumanismo,
bueno, que tiene una serie de peculiaridades, puesto que el transhumano puede acabar con el humano. El superhombre nietzscheano, en último término, puede acabar con los débiles, con la moral de débiles y demás. Bueno, hay que estar atento a estos conceptos. Francis Fukuyama, con el libro El fin del hombre, también apunta a esto. El fin del hombre es el surgimiento de un superhombre. Y también habrá que estar atento a la cibernética. Un libro reciente de José Ignacio Latorre, Ética para máquinas, que habla ya no solo de que la ética es para personas, sino que a las máquinas también habrá que dotarle de un sistema ético y en el fondo los límites entre la humanidad y lo que no es humano empiezan a difuminarse. Un autor, Savulescu, por ejemplo, este es un libro, Mejoramiento Humano, que tiene artículos o capítulos de los mejores pensadores o algunos de los mejores pensadores al respecto, es muy recomendable. El superhombre, el transhumano, ¿está por llegar o no? ¿Ese transhumano tiene una moral distinta a la actual? ¿Qué supone ese biomejoramiento biológico, moral? ¿Qué supone el hacking? A ver, perdona, te doy aquí. ¿Qué supone todo ese? A ver, un besito, te doy esto. No. Bueno, espero. Bueno, a veces llora, pero es buen chico. Bueno, yo creo que el tema del transhumano no te acaba de convencer. Yo lo estoy estudiando, no sé si me convence, pero la cuestión es que la historia nos enseña que, lamentablemente, cuando la humanidad puede hacer algo, al final acaba haciéndolo. Si la humanidad empieza a tener medios para crear transhumanos, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Nietzsche ni siquiera se podía imaginar que su sueño de superhombre se podría hacer realidad. Y con esto ya llegamos al último apartado de nuestro vídeo. Siempre es preciso hacer unas críticas. Estamos en el último apartado, las críticas. Todo esto que se ha dicho no es para creerlo a pies juntillas, es para problematizarlo, para criticarlo, para pensarlo, para tener nuestro pensamiento propio. ¡Mua! Y por eso yo planteo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo con la crítica que hace Nietzsche a la moral cristiana al estar, según él, contra la vida? ¿No? Toma. Perdón. Ya termino enseguida. Es que si no, no hay otro momento para hacerlo. Otra pregunta que puede animar la crítica. ¿Estás de acuerdo en cuanto a que la humildad y la compasión no son buenas? Eso decía Nietzsche. ¿Estás de acuerdo con la frase de Nietzsche, Dios ha muerto? Esa frase de Dios ha muerto quizá no ha quedado del todo clara, pero decía, bueno, Dios muere, el hombre ha matado a Dios, ya todo vale. ¿Estás de acuerdo con que Dios ha muerto o Dios está más vivo que nunca? Y los valores que implica la existencia de Dios. ¿Crees que el experimento mental del eterno retorno es absurdo? ¿Piensas que el pensamiento de Nietzsche ha podido influir en movimientos políticos totalitarios? Cuando se habla de una casta de mejores y otros débiles y tal, ¿qué tipo de movimientos políticos está animando eso? Bien, hemos hablado al principio de unos estándares de aprendizaje, unas cosas que tenían que quedar muy claras. Vamos a ver si los has cumplido. Por eso yo te pregunto, si después de ver este vídeo has sido capaz de lo siguiente, ¿eres capaz de definir conceptos de Nietzsche como crítica? Piensa, crítica, lo que hemos hablado de la crítica. Crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, y aplicarlos con rigor. Si yo te dijera eterno retorno, ¿ahora sabrías lo que es y aplicarlo un poco a tu vida? ¿Eres capaz de explicar con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a la metafísica, la moral, la ciencia, la verdad, etcétera, como metáfora y la afirmación del superhombre, como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea? ¿Eres capaz de distinguir las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad, identificando los problemas de la filosofía contemporánea y relacionándolas con las soluciones aportadas por Nietzsche? ¿Eres capaz de estimar el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la edad contemporánea, valorando positivamente la defensa
de la verdad y la libertad? Si has respondido sí a estas preguntas, el vídeo habrá tenido éxito. Si has respondido que no, quizá deberías volver a ver el vídeo, o si no te ha parecido que he explicado bien estos conceptos, por favor, en el apartado de comentarios deja tu pregunta e intentaré aclarar aquellas cosas que se me hayan quedado en el tintero. Bueno, y también se supone que hemos trabajado las 3 competencias que apuntábamos al principio. Competencia en comunicación lingüística, competencias sociales y cívicas. El asunto ese de moral de débiles y de fuertes incide, influye en nuestra forma de comportarnos en clase, en la universidad, en el instituto, con las familias y los amigos. ¿Estamos seguros de querer adoptar una moral nietzscheana o no? ¿Has mejorado tu competencia social y cívica al pensar sobre Nietzsche? Y en último lugar, aprender a aprender. Si no ha quedado claro este vídeo, yo te animo a que lo vuelvas a ver y si no, que investigues por tu cuenta en la red o en las enciclopedias, en los libros, algunas de las cuestiones. Yo te animo a coger los libros de Nietzsche y leerlos en profundidad y por supuesto también me puedes plantear dudas en el apartado de comentarios. Para finalizar, por supuesto, los créditos. Las imágenes que he utilizado son Creative Commons y están tomadas de Wikimedia. Las escenas de las películas las he tomado de YouTube y los contenidos, gran parte de los contenidos los he tomado de mi página web rafaelrobles.com en el apartado que dedico a Friedrich Nietzsche. Por tanto, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que esto haya sido productivo. Los que utilicéis estos vídeos para hacer exámenes, que a veces me escribís agradeciéndolo, espero que sirva para que obtengáis una nota mejor. Los que simplemente los veis para aprender, para mejorar vuestros conocimientos y demás, pues también me alegro y siempre se agradecen vuestros comentarios positivos y dando ánimos para seguir haciendo este tipo de vídeos. Nos seguimos viendo, ya veremos sobre qué versará el próximo vídeo, si mi hijo Mateo me permite hacerlo. Hasta la próxima ocasión. Adiós amigos, hasta luego.